Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más los saluda Miss Carolina. El día de hoy desarrollaremos el curso de ortografía y nuestra sesión se titula Acentuación. Es un tema muy interesante e importante para nosotros, ya que nos ayudará a escribir correctamente una palabra. A ver, comencemos chicos. Entonces, veamos. Tenemos aquí entonces como principal protagonista, ¿no?, el acento. ¿Pero qué es el acento? Veamos. Nosotros conocemos y sabemos que todas las palabras, sin excepción, todas llevan siempre una sílaba al cual yo voy a destacar. ¿Por qué voy a destacar? Porque tiene la mayor sonoridad, es decir, presenta una sílaba tónica. Como les mencioné, todas las palabras siempre van a poseer una sílaba tónica. Esta sílaba tónica también se puede decir que está acentuada, ¿ya? Entonces, el acento o la sílaba tónica, ¿son sinónimos? Pues sí, chicos, son sinónimos, es lo mismo, ¿ya? Entonces, dice, las palabras se clasifican en tónicas y átonas. Las tónicas, ¿no?, son aquellas que poseen la mayor fuerza de voz y se destaca pues en una palabra. Y si la palabra tiene una sola sílaba, pues esa será la sílaba tónica, ¿correcto? Siguiente. Las palabras átonas carecen de sílaba tónica, es decir, no tienen sonido, ¿no? En una palabra, por ejemplo, de 4 sílabas, ¿no?, siempre va a haber una que es tónica, porque solamente es una sola sílaba tónica, y las demás, pues, serán sílabas átonas, es decir, no tienen sonido. Entonces, la sílaba tónica es aquella pronunciada con una mayor fuerza de voz, llamada acento. El acento, recordemos que es un fonema suprasegmental. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de fonemas, hablamos de dos tipos: fonemas segmentales, conformadas por las consonantes y vocales, y los fonemas suprasegmentales, ¿no? Estos agregados como el acento, la tonalidad, la duración. Entonces, aquí vemos que el acento se destaca por ser un fonema suprasegmental. Entonces, el acento, ¿qué es el acento? Es la mayor fuerza de voz que recae sobre una sílaba de la palabra. El acento puede dividirse en dos clases. La primera clase se llama acento prosódico. Ahora, ¿por qué se llama prosódico, Miss? ¿A qué le llamo yo acento prosódico? El acento prosódico es aquel acento que solamente se pronuncia, ¿ya? No requiere ningún otro rasgo, solamente al momento de pronunciar, al momento de hablar, nos vamos a dar cuenta que existe, ¿no? Le mencioné que todas las palabras tienen una sílaba tónica. Entonces, en esta palabra leche, ¿no? Leche, la sílaba le es la sílaba tónica, ¿correcto? Yo me puedo dar cuenta porque al momento de hablar, pues voy a hacer que esta sílaba se destaque, ¿no? Leche. Yo no digo leche, digo leche, ¿correcto? Siguiente, la palabra cuaderno. Cuaderno, cuaderno. Yo no digo cuaderno, tampoco digo cuaderno, digo cuaderno, ¿correcto? ¿Y cómo me he podido dar cuenta que esta es la sílaba tónica? Pues justamente porque la estoy hablando, ¿no? Tengo que sentir la palabra, donde se destaca esta sílaba, ¿correcto? Aquí entonces, der es la sílaba tónica. El acento prosódico, entonces, es aquel que solamente se reconoce en el habla, ¿sí? En cambio, el acento ortográfico es aquel acento que va a ir reconocido siempre con una marca. Tiene una marca especial. A esa marca especial yo le voy a llamar tilde, ¿sí? A esa rayita oblicua que ustedes conocen desde siempre se le llama tilde y tiene esta forma.
Entonces, ¿el acento ortográfico, Miss, es una tilde? Sí. Hay casos en que los libros dice acentúa las palabras. Miss, pero acentúa si se dice que todas las palabras tienen acento, ¿cómo ya la voy a acentuar? Se refieren a acentuar, a tildar, no, que algunos no completan. Acentúa ortográficamente las palabras. Así debería de decir, ¿no? Entonces, la palabra papá, ¿no? Papá, aquí esta sílaba se destaca, ¿ya? Porque tiene la mayor sonoridad y además tiene un signo que lo hace reconocible como tal. Se trata de la tilde, ¿no? Siguiente, la palabra círculo, igual, tiene la mayor tonalidad, ¿ya? Tiene la mayor tonalidad, pero además posee también un signo llamado tilde que a mí me da a entender que ahí se encuentra el mayor sonido. Es decir, me da un dato ya. Siguiente. Tenemos aquí ahora 4 palabras, ¿sí? Que ya están separadas en sílabas, como ustedes pueden apreciar, están separadas, ¿no? La palabra intensidad, sepultura, incrédulo, tráemelo. ¿Correcto, chicos? Miss, ¿y por qué tú has colocado palabras que tienen 4 sílabas? ¿Ya? Según el acento, las palabras se pueden clasificar en 4 clases. Tenemos las palabras agudas, que son aquellas palabras que siempre van a tener la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Miss, ¿a qué cosa yo le llamo última? ¿Será esta? ¿A esta? ¿A esta de repente? ¿O quizás a esta? A ver, para nosotros poder trabajar y se nos sea más fácil, tenemos que hacer lo siguiente. A esta que está aquí, a esta sílaba, ¿ya? A esta parte yo le voy a llamar última sílaba, ¿correcto? Para que yo pueda reconocer las clases de palabras, tengo que hacer lo siguiente. Siempre voy a empezar de atrás para adelante, es decir, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Este es el inicio y este es el final. Cuando a mí me pidan separar una palabra en sílabas, entonces empezaré colocando, ¿no? La última sílaba, ¿no? O la separo normal como yo la haría, pero sí tengo que reconocer la última sílaba, es muy importante, ¿correcto? Ahora, les decía, las palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba, como en este caso la palabra intensidad, ¿no? Recae la mayor fuerza de voz aquí, ¿correcto? A esta palabra yo le voy a llamar palabra aguda, aguda, ¿correcto? Si la mayor intensidad se encuentra en la penúltima sílaba, como en este caso, ¿no? La penúltima sílaba, la palabra sepultura, mira, sepultura, porque tú no dices sepultura, tampoco dices sepultura, dices sepultura. La mayor intensidad está ubicada aquí. Esta es la sílaba tónica. ¿Correcto? Cuando la mayor fuerza de voz se ubique en esta penúltima sílaba, la palabra será grave, grave, ¿correcto? Si la mayor fuerza de voz se ubica ya no en la última sílaba, tampoco en la penúltima sílaba, sino ahora esté en la antepenúltima sílaba, la palabra será una palabra esdrújula. Esdrújula, esdrújula, ¿correcto? Y además, todas las palabras esdrújulas se tildan, sin excepción. Todas, no existe ninguna esdrújula que no se tilde. Todas las esdrújulas, las que tienen la mayor fuerza de voz aquí, en la antepenúltima sílaba, siempre se van a tildar. ¿Ya, chicos? Siguiente.
Por último, tenemos la última clasificación de palabras según el acento. Esta palabra, si tiene la mayor fuerza de voz aquí, ¿ya? En la tras antepenúltima sílaba, se va a llamar sobreesdrújula. Sobreesdrújula. Tiene una doble E. Sobreesdrújula. Y las palabras sobreesdrújulas, ¿ya? Pueden estar conformadas de dos términos, ¿no? Son palabras compuestas. Por ejemplo, ¿por qué digo mis palabras compuestas? Miren, ustedes aquí tienen un verbo, trae. Si yo a ese verbo le aumento dos pronombres enclíticos, me, lo, ¿no? Forma ya una palabra compuesta, ¿correcto? Las palabras también hay algunas que que tienen terminación mente, ¿no? Entonces también, de chicos, son palabras compuestas. Entonces, ya reconocí a las 4 clases de palabras según el acento. Vamos a profundizar ahora esto. Miss, pueden ser, si tiene, por ejemplo, una palabra, dos sílabas, como en el caso de la palabra casa, ¿no? Tiene dos sílabas, casa. Igual, no vayan a creer que todas las palabras obviamente no tienen 4 sílabas, ¿no? Pueden tener dos, pueden tener una. En el caso de la palabra casa, la mayor fuerza de voz se destaca aquí. Entonces, no está en la última, está en la penúltima sílaba. Por lo tanto, es una palabra grave. ¿Correcto, chicos? A ver, continuamos. Entonces, las clases de palabras según la ubicación del acento son agudas, llamadas también oxítonas. Este término no es un término muy común, ¿ya? En algunos libros aparece, en algunos libros no, ¿no? Especialmente los libros de primaria no los ponen, pero en los libros de secundaria ya este término es un término muy conocido e inclusive en los exámenes de admisión ya no utilizan las palabras agudas, sino las palabras oxítonas, ¿no? Subraya las oxítonas que encuentres en el siguiente texto, un ejemplo. Entonces tenemos que ir nosotros familiarizándonos con este término. Las palabras agudas tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Es el ejemplo, aquí tenemos el ejemplo por la palabra correr, ¿no? Correr tiene dos sílabas, la mayor fuerza de voz está aquí, en la última sílaba. Es una palabra aguda. La palabra jamás, ¿no? Tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Café. Tienes también aquí la palabra temer. La palabra, a ver, vamos a poner la palabra maniquí. Maniquí, ¿correcto? Otro ejemplo sería la palabra tropezó, ¿no? Tropezó, tropezó. Es un ejemplo de palabra aguda. Tienen todas la mayor fuerza de voz en la última, ay, disculpen, en la última sílaba, ¿correcto? Esta es la sílaba mer, ¿no? Ahí está ubicada la mayor fuerza de voz. Ahora, las palabras graves también tienen un nombre que no es muy común, el cual es paroxítonas, ¿ya? Se les conoce como palabras graves, llanas también, o paroxítonas. Ese es su otro nombre. Estas palabras, entonces, tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, ¿ya, chicos? Como por ejemplo la palabra tomate, miren, tomate, ángel, lápiz, ¿no? La palabra cartera, ¿no? La palabra cable, cable, la palabra lapicero, ¿sí? Cartera, miren, la mayor fuerza de voz está aquí, claro, no es la R, solamente la palabra T. Cable en la K, lapicero está aquí, ¿no?
penúltima, penúltima, penúltima sílaba. Siguiente, tenemos también las palabras esdrújulas. A estas se les llama proparoxítonas y son aquellas que tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, ¿no? Les mencioné que todas las palabras esdrújulas se tildan sin excepción, no hay ninguna que no se tilde. Esdrújula es un ejemplo de ello, ¿no? Esdrújula, miren, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. La palabra sílaba también, sílaba, miren, última, penúltima, antepenúltima sílaba. Tenemos también la palabra número, número, ¿no? La palabra número, miren aquí, última, penúltima, antepenúltima sílaba. El caso también de la palabra término, ¿no? Término. Es un ejemplo también, ¿ya? Tiene que tener mucho cuidado porque si dice término es esdrújula, pero si dice termino es grave. Y si digo terminó es aguda. Tienen que tener mucho cuidado ahí que hay palabras que de acuerdo a la ubicación del acento cambian también su significado. Aquí, las palabras sobre esdrújulas son aquellas palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la tras antepenúltima sílaba, es decir, antes de la antepenúltima sílaba. Aquí, las palabras sobre esdrújulas se les llama prepo, tiene un nombre complicadito, ¿no? Preproparoxítonas, ¿ya? Ese es el otro nombre que también se le puede llamar. Tienes aquí entonces, les mencioné que las palabras sobre esdrújulas se conforman muchas veces de una composición de un verbo más pronombres enclíticos o también em, de un adjetivo más la terminación es mente, ¿no? A ver, tenemos aquí la palabra píntaselo, ¿no? Píntaselo. Entonces vamos a poner nosotros, a ver, cóbraselo, otro ejemplo. Cóbraselo. Mira, cóbraselo. La mayor fuerza de voz está aquí. Última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima sílaba, como también ocurre aquí. Véndesela, ¿no? También tenemos otra palabra. El ejemplo puede ser de repente prepárasela. Prepárasela. Mira, ¿vieron chicos? Es una palabra sobre esdrújula. ¿Qué más? Tenemos que hablar también sobre el acento ortográfico, ¿no? El acento ortográfico llamada tilde, es un signo con el que se representa gráficamente al acento. La tilde es un fenómeno ortográfico relacionado con la escritura, mientras que el acento es un fenómeno fónico, ¿no? Es más de sonido, mientras que la tilde, pues, lo utilizo yo más en la escritura. Es visible, relacionado con los sonidos del lenguaje. No todas las palabras indican su acentuación con la tilde, ¿no? No todas las palabras requieren de una tilde. El acento ortográfico o tilde pertenece al ámbito entonces de la escritura. Todas las palabras, chicos, ¿ya? Entonces tienen un acento. El acento puede hacer que una palabra cambie su significado, ¿no? Existen dos tipos también de acento. Tenemos el acento fijo y el acento que no es fijo. En el caso de algunas lenguas, como el francés, el acento siempre está ubicado en la última sílaba, como es el caso de las palabras petit, ¿no? Mademoiselle, bonjour. ¿Se dan cuenta? Las palabras del francés, la mayoría de esas palabras, ¿ya? Son palabras con acento fijo en la última sílaba, es decir, son palabras graves. En el caso del inglés y del español, nosotros tenemos el privilegio
de que estas palabras puedan colocarse el acento y darle otro significado. Por ejemplo, la palabra término. Es un término que un término es una palabra, ¿no? Es un enunciado, en este caso, un término, una palabra. Una palabra. Otra cosa es termino. Aún no termino mi tarea, ¿no? Estamos hablando de un verbo en presente. Terminó. Estamos hablando de un verbo en pasado. Entonces, ¿es igual? No es igual, ¿no? Entonces, cambia su significado. Célebre es alguien importante, célebre, importante, famoso. Celebre, déjale que celebre su fiesta, ¿no? Están hablando del verbo celebrar en tiempo presente. Celebré, tiempo pasado. Límite, limite, limité. Depósito, deposito, depositó, ¿no? Tiempo presente y tiempo pasado. Ánimo, animo, yo animo la fiesta. Animó, tiempo pasado. Hábito, habito, habitó. ¿Vieron? No suenan igual tampoco. Siguiente, estímulo, estimulo, estimuló. Conozcamos ahora las reglas generales de acentuación ortográfica, ¿no? O también conocido como las reglas generales de tildación. Vamos a poner aquí ortográfica para que ustedes puedan ya reconocer que se trata de la tilde, ¿ya? Acentuación ortográfica. Por eso algunos libros solamente aparecen así. Reglas generales de acentuación, ¿no? En este caso vamos a aumentar un término más para que ustedes sepan que se trata de la tilde. Tenemos entonces ya reconocidas las palabras agudas, ¿no? Pero ¿cuándo se tildan estas palabras agudas? Únicamente se van a tildar las palabras agudas, obviamente, cuando sean estas palabras o tengan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Y esta última sílaba termine únicamente en N, S o vocal, ¿correcto? Esa sílaba última tiene que terminar en estos. Si no termina, pues no se puede tildar. Aquí solamente yo voy a tildar. Por ejemplo, la palabra anís. Miren, la palabra anís. Ahí está. Es una palabra aguda, ¿no? Es decir, esta es la mayor fuerza de voz. Nis. ¿Cumple la regla para que yo pueda tildarla? Sí, porque dice se tilda cuando termina en N, S o vocal. Obviamente ya es aguda. Entonces, tildo. Anís. Otra palabra, a ver, terminada en N, tenemos, por ejemplo, la palabra canción. Miren, canción. Esta última sílaba es sion, ¿correcto? Sion. Es una palabra aguda. Tildo, sí la tildo. ¿Por qué? Porque termina en N. Miren, ahí está. Siguiente, la palabra cuando termina en vocal. Por ejemplo, la palabra canté. Canté es una palabra que termina en vocal y tiene la mayor fuerza de voz aquí, T. Entonces, tildo. ¿Correcto, chicos? Y así existen una serie de palabras, ¿no? Aparte de la palabra nis, tenemos también de repente hay otra palabra que termina en S. Puede ser, eh, vamos a poner aquí, a ver, vamos a poner la palabra Asís, de repente, ¿no? Asís, que en este caso que es un apellido. Ortográficamente yo lo tengo que tildar, ¿no? Y nosotros sabemos que los nombres existen opción para que yo pueda tildar o no tildar. Ojo, siempre y cuando, ¿ya? Estás tú refiriéndote a un nombre ya que ha sido identificado en su DNI, figura sin tilde, entonces ahí tú no lo tildas. Tienes ahí la libertad de, em, de tildar o no tildar cuando tú te vas a ir a registrar.
pero en un examen de admisión tú tienes que seguir siempre las reglas generales de tildación, así sea un nombre o no sea un nombre. Si presenta la regla, tú tienes que tildar esa palabra, ¿no? Por ejemplo, hay casos donde no tildan la palabra María. La palabra María lleva tilde. Pero sin embargo, hay casos donde no se tildan, los nombres no se tildan. No, mi nombre no lleva tilde. Tú ortográficamente tienes que tildar, porque la regla lo dice, ¿ya? Entonces, tenemos también otra palabra terminada en N, puede ser la palabra, a ver, canción, ya pusimos, vamos a poner otra palabra, habitación. Pero también termina en ción, ya vamos a poner habitación otra vez, habitación. Esta palabra habitación también termina en ción, termina en N, tildo. Otra palabra que termine en vocal, aquí ya pusimos canté. Vamos a poner ahora otra palabra, a ver, em, ¿qué otra palabra puede ser que termine en vocal? Por ejemplo, la palabra animó termina en vocal y yo la voy a tildar. Este es el puntito de la I que se fue por allá, muy lejos. Siguiente, las palabras graves entonces se tildan ahora cuando no terminan. Obviamente tiene que ser grave, ¿verdad? En la penúltima sílaba, pero se tildan cuando no terminan en NS vocal. Es decir, pueden terminar en cualquier consonante, menos en N, S y vocal. Por eso es que la palabra lápiz se tilda, porque termina en cualquier consonante, ¿no? La palabra lápiz tiene la mayor fuerza de voz aquí. En cualquier consonante menos en NS vocal. Ah, entonces como no termina ni en N ni en S en vocal, yo tildo. La palabra mármol, mármol, ¿no? Tildo, porque termina en L. Tildo también la palabra álbum, álbum. Ahí lo separé, se me fue el lapicito. Álbum, ¿no? Termina en M, no termina en S, en vocal. Entonces yo voy a tildar. Siguiente. Hay excepciones, chicos. Tienen que tener en cuenta ustedes que hay excepciones. Por ejemplo, la palabra caía es una palabra que es grave, ¿no? Es grave, termina en vocal, pero aquí se cumple la regla del hiato acentual ya trabajado en la sesión anterior, que me dice que si una palabra si una vocal cerrada tiene la mayor fuerza de voz y está al lado de una vocal abierta, yo tildo sin miedo, ¿no? Caía. Aquí ustedes no tienen triptongo, ojo, tienen un hiato por aquí y tienen otro hiato por aquí, ¿correcto? Mucho cuidado en esa regla. Esa regla rompe la otra regla que es la regla de tildación, en este caso. Tenemos también otra palabra que es grave y que se tilda, ¿no? Por ejemplo, la palabra, a ver, ustedes ya van a completar esto, ¿ya? Ustedes lo completan con otras palabras más, no hay ningún problema. Pasamos, para terminar rápido, tenemos ahora las palabras esdrújulas. Estas palabras esdrújulas todas se tildan, sin excepción. Ya les mencioné hace un momento, ¿no? Tienes, por ejemplo, la palabra brújula, brújula, la palabra cántaro, cántaro, ¿ya? Tienes también la palabra número, número, ¿ya? Y así vas a ir completando tú con más ejemplos, ¿ya? Anda incluyéndolos. Las palabras sobre esdrújulas siempre se tildan también. Estas palabras sobre esdrújulas se conforman de muchas veces pronombres enclíticos, otras tienen también terminación mente. Vamos a poner una palabra que presente, otra palabra, a ver, vamos a poner aquí arréglaselo. A ver, me sale chueca. Arréglaselo.
arréglaselo, arréglaselo, ¿no? Es una palabra sobre esdrújula, la última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima sílaba. Ahí está ubicada esta palabra, ¿no? Llamada sobre, ¿cómo se llama? Sobre esdrújula o también llamada propra, proparoxítona, ¿no? Ahora, tenemos entonces otro ejemplo de palabra sobre esdrújula. Pueden ser también, a ver, vamos a poner la palabra, bueno, la mayoría tiene pronombres enclíticos, ¿ya? Por ejemplo, la palabra, pero también existen contaminación mente. Mencioné, por ejemplo, la palabra dócilmente, ¿no? Dócilmente, dócil. La palabra dócil, si es que yo separo, esa palabra lleva tilde. Cuando tú le agregues la terminación mente, esa palabra tiene que seguir llevando la tilde, ¿correcto? Dócilmente, dócilmente. Se dice que las palabras sobre esdrújulas inclusive presentan una doble acentuación, ¿no? Dócilmente. Pareciera que por aquí también está el sonido, ¿no? Siguiente, otra palabra, tenemos ahí la palabra fácilmente. Fácilmente. A ver, no se escribió. Fácilmente. Fácilmente, ¿no? Última sílaba, mente es la penúltima, la antepenúltima y fácilmente. Esta fa viene a ser la sílaba que está ubicada en la tras antepenúltima sílaba, ¿no? Tienes también la palabra, a ver, cálidamente, ¿no? Ágilmente, o también los cómetela, ¿no? O cómetelo, entrégaselo, chocándoselo, ¿no? Tienes ahí la píntaselo. Son ejemplos de palabras sobre esdrújulas. Ahora, algo muy importante, chicos, y que siempre tengo que estar repitiendo porque a veces se olvidan, ¿no? Las palabras monosílabas nunca se van a tildar, nunca. Esta palabra nunca se tilda porque es monosílaba, así de simple, es monosílaba y punto. Tienes también la palabra dio, tienes la palabra fue, tienes la palabra vio, ¿no? Inclusive también aquí hay una palabra que es la palabra guión, que no se va a tildar porque es monosílaba. Guión, yo no tildo, mis, pero es aguda, termina en L, tildo. No, guión, esa palabra guión, ¿no? Es una palabra que tiene diptongo, io, ¿correcto? Esto es diptongo, porque tú no dices guión para que puedas separar, mis, acá hay triptongo. No, esto no, esta U no tiene sonido, es guión, io. Por lo tanto, la mayor fuerza de voz está aquí. Entonces tú no puedes decir, mis, lo tildo aquí en la I. Tampoco. Es un diptongo y tienen que estar juntas estas dos vocales. Por lo tanto, es una palabra monosílaba. Otra palabra monosílaba, ¿ya? Otras palabras monosílabas. Tienes también, tienes aquí, por ejemplo, a ver, ¿qué otras palabras más tienes? Fe, dio, fue, vio, fui, ¿no? Es un ejemplo también, ¿ya? Y así vas a ir buscando más palabras tú que son monosílabas y que no se tildan. Bien, chicos, eso fue todo por hoy. Continuamos más tarde en la videoconferencia.